Hola a todos. Soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios bíblicos básicos. Número 9. Satanás. Parte 2. Gracias te doy, Padre, como siempre y en primer lugar, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que has hecho en pos de nosotros, Señor. Agradeciéndote porque todo lo que tenemos es gracias a ti, todo lo que tenemos es porque tú así lo has concedido, porque tú así nos lo has brindado, Señor. Y yo te agradezco y yo te bendigo, Padre, en primer lugar, reconociéndote y dándote la gloria, Señor, por eso. Asimismo, Padre, te quiero encomendar esta hora, te quiero encomendar este estudio, Señor, que así como todos son muy importantes, Señor, pero este nos revela cómo es aquel ser que quiere acabar con nosotros y las armas que tú nos brindas para defendernos. Yo te pido, Padre, el poder de tu Espíritu Santo en mí y en todos aquellos que están escuchando este mensaje, para que nos puedas hablar tú, para que nos puedas dirigir tú, Señor, y que podamos ver la verdad, para que podamos ver lo que tú quieres revelar. Como siempre, Padre, esto te lo pido y te lo encomiendo, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de nuevo sean bienvenidos a estos estudios bíblicos básicos, con los cuales pues vamos viendo estos puntos esenciales de lo que es la palabra de Dios, los puntos que todos tenemos que entender, comprender para poder desarrollarnos de la manera más óptima. Entonces iniciamos a estudiar sobre Satanás. Vimos según su etimología que Satanás viene de la palabra hebrea Satán, que significa adversario, o del árabe shaitán, que significa mal camino, distante, y pues que vemos que es nuestro adversario, nuestro enemigo, esa entidad negativa que seduce a los humanos en el pecado. Analizamos conforme a la Biblia su origen y vimos que era un ángel de alto rango, el cual pues era sello de la perfección, era lleno de sabiduría, de hermosura, era un ser increíble, un querubín de esos ángeles que están cerca de Dios. Y era tan perfecto, era tan grandiosa esta creación de Dios, que gracias a esa belleza pues se halló en sí maldad, y gracias, como dice la palabra, a sus contrataciones y a sus iniquidades, porque se enalteció su corazón a causa de su hermosura, pues fue echado del monte de Dios. Lo conocemos como esa serpiente que estaba en el Edén, esa serpiente que engañó a Adán y Eva. Era conocido como Lucero, hijo de la mañana, y el error que cometió es que quería ser igual a Dios. Él sabía el lugar que le correspondía, él sabía el lugar al cual le tocaba, y él quiso estar en el lugar de Dios, a causa de su hermosura, a causa de su esplendor. Quiso lo que le correspondía a Dios únicamente, que es la alabanza. Siempre quiso la adoración, y parte de lo que él hace es buscar esa adoración, que se la quitemos a Dios y se la demos a él. Muy diferente a lo que es Jesucristo, que Jesucristo, aunque era en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ahí vemos las dos caras de la moneda, que Jesús sí tenía una naturaleza divina, y él no aspiró a más. Él se entregó a sí mismo y hasta una muerte humillante. A diferencia de Satanás, que no le correspondía y aún así lo buscó. Luego vimos, pues, cuáles eran los nombres con los cuales se referían a este ser en la palabra de Dios. Vimos el nombre de malo, enemigo, acusador, adversario, diablo, Satanás, dragón, la serpiente antigua, padre de mentira, el tentador, el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire y también el príncipe de este mundo. Terminamos este primer mensaje con la pregunta de dónde estaba Satanás, que a diferencia de la creencia popular nos ayuda a entender que él se encuentra en el infierno, en una cueva llena de fuego y de almas en pena.
y Él es el encargado de darle sufrimiento, Él es el encargado de la administración de ese lugar. Conforme la Biblia vemos que no es así, porque realmente habla la Biblia que está aquí en la tierra, aquí donde estamos nosotros. Por eso se le conoce como el Dios de este siglo, como el príncipe de este mundo, y una de las pruebas más claras fue que a Jesús le ofreció todos los reinos de la tierra cuando lo tentó en el desierto. ¿Y cómo puedes ofrecer algo que no es tuyo, algo que no posees, algo que no está bajo tu control? Esta es una realidad sobre este ser que tenemos que comprender para que podamos ahora sí que luchar, pues ahora sí que contra la corriente, ¿no? Ahora sí que, bueno, vamos a profundizarlo un poquito más adelante. Y bueno, pues vamos a continuar donde nos quedamos, ahora en la pregunta número 5 de nuestro estudio, que nos dice: ¿cuáles son sus motivos? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, una de las realidades sobre este ser es que es nuestro adversario y que lo que quiere es acabar con nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta ente, por qué este ser tiene esa necesidad de acabar con los seres humanos, de acabar con toda la raza humana y de llevarlas a la perdición? ¿Por qué? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su propósito? Nos vamos de nuevo a Ezequiel, pero ahora en el capítulo 28, versículo 17, que nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ok, vuelvo a poner este punto que ya lo estudiamos en el mensaje pasado, para que nos quede completamente claro cuáles son sus motivos. Número 1, es nuestro enemigo y quiere acabar con nosotros. Número 2, era un ser tan hermoso, un ser tan tremendo que creó Dios, que era hermoso, era esplendoroso, era incomparable. Y a causa de esa belleza, a causa de esa hermosura, se corrompió. Nos vamos a profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14, que nos dice: tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ok, entonces comprendemos que a causa de su hermosura, a causa de su esplendor, quiso ser más que Dios. Quiso la alabanza de Dios, quiso que su trono estuviera por encima de todos. Al ser tan hermoso, al ser tan esplendoroso, quería ser alabado, quería ser reconocido. Ok, vamos al siguiente punto. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A causa de este pecado, a causa de querer ser igual que Dios, a causa de querer lo que no le correspondía, a Satanás se le dio un castigo, se le dio un juicio, del cual de ninguna manera puede escapar. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siempre he dicho que cuando Satanás lee esta parte de la Biblia, porque pues se sabe la Biblia de memoria, justamente Apocalipsis 20:10 habla de cuál es su destino. Habla del castigo que inevitablemente le tocará por su pecado. Entonces, al haber él sido expulsado, al haber sido él echado a la tierra, al saber él que tiene poco tiempo y que su fin es inevitable, o sea, haga lo que haga, ya no va a tener el perdón de Dios. Haga lo que haga, este es su destino, el lago de fuego y azufre y el tormento eterno. Entonces, sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que su tiempo es limitado, su misión y su objetivo es llevarse a los más que pueda con él. Esa es la venganza de Satanás sobre Dios, que como él ya su destino está escrito, pues él quiere vengarse en los hijos de Dios, en la creación de Dios, y llevarse a todos los que pueda con él, para que compartan su destino. Esos son sus motivos, esa es su razón. Se está vengando de Dios en medio de nosotros. Pregunta número 6 de nuestro estudio, que dice: ¿qué es un demonio? La palabra demonio viene del griego daimon, que significa espíritu o poder divino. Tiene un origen en la palabra daishtai, que significa dividir o distribuir. Es un espíritu que habita en un lugar o que acompaña a una persona. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, que dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Satanás no viene solo, sino que Satanás viene con un séquito de ángeles caídos, un séquito que lo siguieron en esa desobediencia hacia Dios y que de igual manera tienen el mismo destino que tiene él. Esos son los que nosotros conocemos como demonios. Carta de Judas, no el Iscariote, el único capítulo en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pues sí, o sea, es un hecho que estos espíritus, estos demonios, existen. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, junto con el diablo, también estos seres fueron echados a la tierra. Estos seres están aquí sobre nosotros. Y ahí es donde está nuestra lucha. Y este es un punto bien importante que tenemos que tener completamente identificado. Estos espíritus están regados por toda la tierra. No los vemos, pero estos espíritus ahí están. Estos espíritus, de alguna manera u otra, influyen en nuestro interior, influyen en nuestro ser, para llevarnos a pecado. Yo lo digo que somos como una casa. Y que, bueno, no lo digo, lo dice la palabra y así es como lo entiendo, ¿eh? Somos como una casa y en nuestra casa, pues, aparte de nuestro ser, de nuestra vida, pues pueden entrar espíritus. Entonces, el espíritu que hemos de permitir que viva en nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero cuando no es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros, no es el Espíritu Santo que lo hemos dejado entrar y lo hemos permitido que Dios sea el que controle en nuestra vida, el que dirija todos nuestros pasos, pues entran otras cosas. ¿Qué hacen estos espíritus? Estos espíritus en nuestro interior pueden hacer pues un montonal de cosas diversas. ¿Has visto cuando una persona se enoja?
O mismo, tú mismo analízate cuando estás enojado, que dices, ¿por qué me enojo con esto? ¿Por qué me exalto tanto con esto? Y sientes algo en el pecho, sientes algo en el interior como que te lleva a que tengas más ira, como que te lleva a que sigas sintiendo esa sensación. Claro, hay cosas en la carne, pero muchas veces son espíritus que dejamos entrar. Y espíritus que nos llevan a hacer, decir cosas que no somos. Una persona que está completamente llena de ira, voltéale a ver la cara. Y vas a estar de acuerdo conmigo, porque lo he visto un montón de veces. Dices, no es su cara. Parece la cara de alguien más. Y justamente esos espíritus pueden hacer que lleguemos a grados de ira y acciones que hasta matar a otros, o hasta matarnos a nosotros. Otro ejemplo, la tristeza. Espíritus de tristeza, de depresión. Vuelvo a lo mismo, tenemos las cosas en la carne, pero también nuestros espíritus, al ver que no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vienen y de repente nos empezamos a sentir tristes de la nada. O una cosa pequeña se convierte en un martirio. Es otra de las maneras en la cual operan estos espíritus. Entonces, es una realidad que estos espíritus están alrededor de nosotros. No todos tenemos el ojo para poder ver a estas cosas, pero ahí están. Y es una realidad. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos justamente de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la casa donde habita el Espíritu de Dios. Y si no habita el Espíritu de Dios, muy seguramente van a habitar estos seres que están regados por todo el mundo. Otro punto interesante es que el diablo, a diferencia de Dios, no es omnipresente. Dios sí está presente en todos lados, esa presencia que tiene de estar en todo lugar, de ver todo y de escuchar todo. El diablo no cuenta con esa característica. Se mueve muy rápido. Pero en realidad, pues para eso tiene sus esbirros, para eso tiene a estos seres, pues que están en el mismo equipo, ¿no? Pregunta número 7 de nuestro estudio. Y esta pregunta va a ser prácticamente el desarrollo de todo este mensaje. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Y pues yo creo que esto nos importa muchísimo, esto es trascendental que lo sepamos, porque para poder luchar con él, como lo dije en el estudio pasado, debemos de conocer sus tácticas, debemos de conocer sus estrategias, porque cuando no las conocemos, pues bien fácil caemos, más fácil tropezamos. Pero si lo conocemos y sabemos cómo se maneja, pues esto nos da un elemento para poder contrarrestarlo, para poder poner un alto. Estrategia número... Bueno, aquí como son muchas, pues voy a ponerlas por incisos. Estrategias del chamuco. Inciso A. Él es el príncipe de este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31 nos dice: Ahora es el juicio de este mundo, porque el príncipe de este mundo será echado fuera. Como ya lo vimos, pues Satanás fue soltado aquí en la tierra. Y el que haya sido soltado aquí en la tierra no es nada más que ande por ahí haciendo estragos. No, realmente se puso a hacer su chamba. Este ser se ha encargado de conquistar a las naciones, de conquistar todos los medios posibles para él poder hacer su obra. Como ya te dije, ¿cuál es su motivo? Llevarse a los más que pueda con él. Hacer que nos alejemos de Dios. Entonces, dentro de esta estrategia, al estar él detrás de las naciones, al estar él detrás de las economías, al estar él detrás de todas las cosas, pues empiezan a poner medidas que van en contra del plan de Dios. O sea, por ejemplo, el plan de Dios era que le dediquemos la vida a Él. Y en el mundo nos enseñan que te tienes que dedicar a ti mismo, que tienes que ser egoísta, que tienes que ver por ti mismo. En el plan de Dios está la familia. Está el que la familia es el centro de todo, es la forma en la cual Dios ha hecho que la humanidad crezca. Y ahora en estos días la familia es vista como algo malo, el matrimonio es visto como algo malo,
el tener hijos es mejor que en lugar de tener hijos te dediques a ti mismo y viajes y hagas, y el matrimonio es malo, siempre son peleas y siempre va a haber divorcio. Es, por así decir, un ejemplo. O sea, que no de una manera literal, no de una manera completamente abierta, poco a poco van metiendo ideas en el mundo, van metiendo tendencias en el mundo que van en contra de Dios, que va con la finalidad de que en lugar de voltear a ver a Dios, volteemos a ver otras cosas. Entonces, es la realidad. Él está detrás de todo. Y está moviendo los hilos de una manera u otra para que no lleguemos a Dios. Para que compartamos el destino que Él tiene. Estrategia B. Inciso B. Las mentiras. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43 al 45 nos dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Esta es una de sus estrategias más poderosas, las mentiras. Vuelvo al punto, como él está gobernando, como él está detrás de los poderes, poco a poco va metiendo que valores de la familia, que valores que están establecidos en la palabra de Dios, lo veamos como mentiras, lo veamos como algo falso y de una manera muy convincente, que creamos que lo que nos ofrece el mundo es mejor que lo que nos ofrece Dios. Entonces, aguas porque, te digo, y yo lo vi principalmente en mi vida escolar al compartir espacio con tantos compañeros de mentalidades diferentes, literal, o sea, ya lo que es la palabra de Dios, lo que son sus valores, es algo retrógrada. Es algo que ya no funciona en estos tiempos. Ahora lo que funciona es hacer las cosas distintas. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, pues el primer ejemplo bíblico es el de el fruto prohibido, ¿no? Que Dios literalmente dijo: no comas de este fruto, porque el día que comas de este fruto, te vas a morir. Y Satanás no te hace pecar, pero te engaña para que lo hagas. No, no te vas a morir, no pasa nada. Es más, Dios no quiere que lo comas porque sabe que te vas a hacer como Él. Sabe que vas a tener conocimiento y se te van a abrir los ojos. O sea, ahora sí que esa es parte de sus mentiras. O sea, mentiras de manera convincente, de manera que son más agradables para nosotros. Pero nos lleva a que las verdades de Dios las veamos como mentiras, como algo que no es válido. Inciso C. De las estrategias de Satanás: cegar a las personas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegar significa que no veamos algo. Entonces, parte de la estrategia de Satanás en este mundo es cegarnos de tal manera que no veamos el conocimiento de Dios. Cegarnos de tal manera que estemos tan ocupados, que estemos tan metidos en tantas cosas que hay en el mundo, que no lo volteemos a ver a Él. Y que cuando lo volteemos a ver a Él, se nos presenten las situaciones, las circunstancias o inclusive las personas que nos digan: eso son mentiras, eso, ya te hiciste de los religiosos estos, son pura gente hipócrita, pura gente mentirosa, no es cierto, yo prefiero vivir la vida de otra manera. ¿Te ha pasado?
Entonces parte de su chamba es que no seamos capaces de ver las maravillas de Dios, que no seamos capaces de conocerlo y de tener una relación personal con Él. Y la mejor manera es manteniéndonos ocupados con diversas formas de entretenimiento, con diversas actividades de todo tipo. A veces yo he pensado, mira, ahorita estoy cayendo en cuenta, a veces digo, ¿por qué algunos trabajos están diseñados para quitarte todo tu tiempo? ¿Por qué existen algunos trabajos que hacen que te levantes para ir a trabajar y regresas a tu casa prácticamente nomás para dormir y no tengas tiempo para nada? ¿Por qué los horarios están así? ¿Por qué existen las rotaciones? ¿Por qué tantas cosas? Mira, pues sinceramente yo creo que este tipo de cosas hasta este ser está metido, ¿no? Entonces, pues hay muchas maneras en las cuales nos mantiene ocupados, en primer lugar, y en segunda, pues desacreditar las cosas de Dios. Como ahora ya es tan común, tan normal que se vea pues personas que piensan de otra manera y que abiertamente hablan, dicen, no, pues es que ya lo de la religión y eso ya quedó atrás, ya no vale, no sirve. Pues ahora lo que realmente funciona es esto. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente del mundo, la famosa corriente del mundo. La corriente del mundo, lo secular, pues es aquello que pasa día a día, que nos hace que estemos metidos, que estemos concentrados en las cosas que ahorita son populares, en las cosas que ahorita se hacen. Y parte de esa corriente del mundo, pues, es mantenerte ocupado, mantenerte haciendo cosas distintas a lo que tenga que ver con Dios. La corriente del mundo y las cosas que van apareciendo año tras año, mes tras mes, las tendencias, etcétera, pues justamente van con esa finalidad. Es parte de la estrategia. Y es importante, y bueno, yo lo he visto en algunas iglesias cristianas que dicen es que no debemos ir conforme a la corriente del mundo, debemos de evitar ir a esa corriente. Y pues sí, o sea, es inevitable que estamos en el mundo y que nos vamos a percatar de estas cosas. Y muchos tienen la tendencia en iglesias diversas, pues de alejarse de todo lo que haga el mundo, de los medios musicales, de los medios de internet, etcétera, para no caer en esta corriente. Si bien es una estrategia, si bien es una manera de hacerlo, pero entender el punto. O sea, yo lo que voy es que hay que entender el punto. O sea, el plan del mundo, como está diseñado el mundo y cómo va corriendo el mundo, es justamente para alejarnos de Dios. Y teniendo esta conciencia, pues, podemos optar por alejarnos de muchas cosas, porque realmente nos están privando o nos están alejando de lo que es realmente trascendental. Esto es algo que lo hemos hablado mucho este año. O sea, lo realmente importante es el reino de Dios, lo realmente importante es el reino de vida. ¿Por qué estamos tan concentrados en otras cosas? ¿Por qué estamos tan metidos en otras actividades, en otras cosas que no son Dios? Y esa es parte del efecto de la corriente del mundo. Eso es parte del plan de Satanás. No hay que cegarnos a eso. Inciso D. De las estrategias de Satanás. Satanás se disfraza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él predicó sobre esto. Los falsos profetas. O sea, tiene sentido, ¿no? Si el plan del diablo, si el plan de Satanás es que la mayoría de las personas no se salven, el llevarse a los más que pueda con él, ¿dónde tiene que atacar? ¿En un bar? ¿En un restaurante? No.
en las iglesias. Ahí es donde tiene que atacar. O sea, las personas que no van a una iglesia y que no conocen a Dios y no les interesa a Dios, ya los tiene en la bolsa, ya los tiene en su reino. Entonces, si quiere acabar con los seguidores de Cristo, tiene que atacarlos justamente desde adentro. Por lo que, y esto tenemos que saberlo, y esto es una realidad, lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Desde aquellos tiempos que apenas estaba iniciando la iglesia, ya había falsos profetas. ¿Cuánto más hoy en día? ¿Cuánto más hoy en día? En la iglesia católica, con los cristianos protestantes, en todas hay. En todas se han metido. Obviamente, no estoy diciendo, y quiero aclararlo, que todas sean malas. No estoy diciendo que no haya ministros. Bueno, claro que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese es el lugar donde van a atacar. Por lo tanto, hay ministros que sirven a Satanás, pero se visten como ministros de Dios, se visten como sacerdotes, se visten como pastores, pero no son de Dios. Y esto lo tenemos que tener bien claro también, porque muchos ciegamente han confiado en sus líderes espirituales, y estos líderes son siervos del enemigo. Y estos líderes, obviamente no de manera abierta, sino poco a poco, lentamente, van perdiendo a las personas. O sea, esto es una realidad. En las iglesias, claro que hay gente buena, claro que hay gente que realmente va en el camino de vida. Pero también hay gente que busca lo contrario. Mateo 7, versículo 15 nos dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso nosotros hemos predicado muchas veces que la salvación es individual, que nosotros debemos funcionar como iglesia porque Jesús designó la estructura de la iglesia como la estructura en la cual debemos de caminar hacia Él, pero haciéndonos esta advertencia: va a haber gente mentirosa, va a haber gente contraria. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estudiar nuestra palabra. Nosotros no debemos de confiar completamente en ningún ser humano, únicamente en Dios, en su Espíritu. Ya hablamos lo del Espíritu Santo, por ahí va la cosa para saber distinguir. Pero no debemos poner nuestra confianza en ninguna persona, únicamente en Dios. No debemos de esperar a que alguien sea el responsable de nuestra salvación. Nosotros debemos de estudiar, nosotros debemos hacer las cosas que nos llevan y nos acercan a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 30 nos dice: Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, y no creas que te van a llegar hablando: mira, hay que seguir al chamuco, hay que seguir a Satanás, vamos a ponernos unos cuernos y hacer unos rituales satánicos. No. Van a llegar hablándote de Dios. Van a llegar diciendo cosas bonitas de la palabra. Pero luego empiezan a meter cosas que, si tú no conoces la palabra, si tú no estás con tu fundamento firme, te pueden engañar. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser muy entendidos en lo que sí dice la palabra, en lo que sí dice Dios que hagamos y en lo que no. Porque muchos llegan a hablar como si fuera de Dios y a indicarnos cosas que van totalmente contrarias a lo que Él dice. Prácticas, rituales o cosas que, mira, vamos haciendo esto. Y saben hacer su engaño. Entonces, por eso te invito, por favor, lee tu palabra, conócela. No esperes únicamente lo que te digan los líderes o lo que te digan otras personas. Tú tienes que saberlo. Porque si no, estás corriendo el riesgo de ser engañado. Esto, la misma palabra te lo advierte. La misma palabra lo dice. Mismo Jesús desde los evangelios ya te estaba diciendo de los falsos profetas. Aguas con esto. La búsqueda de Dios es individual y grupal. Ten tu propio criterio. Ten tus bases bien firmes, para que no seas engañado. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 nos dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostatar? Cuando abandonas públicamente tu religión, cuando rompes con la organización a la que perteneces. O sea, hoy en día, abiertamente, se habla de ir en contra de Cristo. Aguas con esto. O de prácticas de que no volteemos a ver a Cristo. Mejor, hay que concentrarnos en los ángeles. Aguas con esto. Aguas con esto. El centro, la base y el principio es Dios y Jesús. Cualquier otra cosa que sea la base, aguas. Aguas. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3 nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el único camino seguro, el único camino infalible de todas las diversas maneras en las cuales se interpreta esta palabra, es por medio de Dios y de Jesucristo. Aferrados de Él, dirigidos por Él, no por una persona, no por una orden, no por cualquier otro tipo de espíritu, etc. La base es Jesús. La base es Dios. Y si no nos movemos bajo esa base, si nos agarramos de cualquier otra cosa, aguas. Esto está en juego, nuestra salvación. No hagamos oídos sordos o no nos cerremos de que, es que toda la vida he hecho las cosas de esta manera, esto está bien, esto es correcto. Si no es Jesús la base, si no es Jesús directamente, aguas. Es tu salvación. Que sea Dios el que te hable. Yo eso fue lo que hice. Señor, hay tanta información, hay tantas cosas sobre cómo llegar a ti, sobre cómo es la espiritualidad, sobre cómo trascender. Yo le pedí algo a Dios. Dios, muéstrame el camino recto. Y bueno, en esos momentos tarde dije, muéstrame cuál es la religión correcta. Muéstrame cuál es el camino correcto. Y la respuesta fue esta: agarrarse de Jesús. Tener una relación personal con Jesús. Ese es el camino infalible. Ese es el camino en el cual no hay engaño. Ese es el camino directo a Dios. Cualquier otro camino, aguas. Abre tu mente y abre tu corazón. Y te invito a que le preguntes lo mismo a Dios. ¿Cuál es el camino que me lleva a ti? ¿Será que algo de lo que estoy haciendo no va acorde a lo que tú estás designado? ¿Será que algo de lo que he creído toda mi vida no es lo que tú dices? Yo quiero creerlo porque eso es lo que estoy acostumbrado. Pero Señor, ¿qué dices tú? Padre Celestial, ¿qué es lo que tú indicas? Dime tu verdad, enséñame tu camino. Dirígeme por el camino real. Inciso E de las estrategias de Satanás. Hace señales. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hemos entendido que el poder de Dios es real. Su poder, sus manifestaciones, lo que Dios hace y se narra en la Biblia, es real. Y lo hace también hoy en día. Hoy en día el poder de Dios afecta tu vida, hace cosas. Y Satanás, como estuvo allá arriba en la creación de Dios, también sabe hacer sus trucos. También sabe hacer cosas que pueden deslumbrarte, cosas que pueden hacer que en lugar de creerle a Dios le creas a Él.
A mí me tocó ver en una religión totalmente alejada del cristianismo, en la cual una persona se estaba muriendo. Y ya prácticamente estaba dicho que esta persona tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces le rezaron a sus ídolos, le rezaron a ahora sí que a estos seres que ellos conocían como su divinidad. Y de una manera increíble, esta persona se curó. Lo cual generó que toda esa familia se inclinara a esos ídolos. De igual manera, una de las maneras en las cuales se engaña es que efectivamente hace estas señales, hace estas muestras y nos da cosas con la finalidad de que creamos sus mentiras, de que no le creamos a Dios. O sea, Dios tiene el poder de sanar enfermos, Dios tiene el poder de cambiar vidas. Satanás también. Pero Satanás lo hace con la finalidad de engañarte y de alejarte de Dios y de acabar con tu alma y a un alto precio. Dios lo hace por amor. Dios lo hace para salvarte. Entonces, hay señales de que si haces tal ritualito, de que si haces tal o tal cosa, vas a tener tal efecto. ¿Y sabes qué? Sí pasa. Sí pasa. Y estas cosas hacen que justamente nos alejemos y nos distanciemos de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10 nos dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Inclusive, Satanás puede hacer milagros para engañarte. Es que si tú haces esto y esta cosa, vas a tener tal resultado. Y pasa. Normalmente son bienes económicos, normalmente son cosas que uno necesita. Y efectivamente, pues es una de las maneras en la cual somos engañados. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 10 y 11, nos dice: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aún desde esos ayeres, Satanás ya enseñaba cómo hacer cosas, cómo hacer maravillas. Pero reitero, con la finalidad de perdición, con la finalidad de ser engañados, con la finalidad de caer en las mentiras. Y bueno, pues vamos a dar hasta aquí este estudio. Vamos a continuar posiblemente en una tercera y cuarta parte para que podamos seguir conociendo las estrategias del enemigo. Gracias te damos, Padre, porque como siempre, tu Espíritu se siente, tu Espíritu nos revela, tu Espíritu nos muestra. Como lo he dicho una y otra vez, yo tenía planeado decir unas cosas y de un de repente me cae el 20 de otras a medio estudio. Gracias, Padre, porque me estás enseñando. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando. Gracias, Padre, porque nos estás revelando la verdad del mundo, la verdad de las cosas. Y yo te doy todas las gracias, Padre, por abrirnos los ojos a la verdad, porque creo que es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia, que vivir en algo que nos puede resultar cómodo, porque así iríamos a la perdición. Y tú nos enseñas la verdad para que vayamos al camino de vida. Tú nos enseñas las estrategias que está utilizando el maligno para acabar con nosotros, cómo de manera sutil, de manera tan cuidada, está haciendo de tal manera que acabe con nuestras vidas, que nos alejemos de ti. Pero tú tienes la misericordia de revelarnos la verdad, porque Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, y tú nos has mostrado la verdad de lo que es este mundo, la verdad de lo que debemos de seguir, de lo que debemos de perseguir, de lo que es realmente importante. Y de nuevo, Padre, yo te doy gracias por decírnoslo, gracias por revelarnos, gracias por mostrarnos la verdad. Ayúdanos a verla y que no seamos cegados por nuestro entendimiento ni por las obras del maligno. Síguenos mostrando la verdad. Síguenos, por favor, Señor, mostrando el camino que nos conduce a la vida.
Gracias te doy por este momento, gracias te doy por esta información. Y como siempre, Padre, yo me encomiendo a ti y me pongo en tus manos, pongo en manos a mi familia. Protégenos para poder seguir grabando estos mensajes y que el enemigo no siga presentando tropiezo en mi casa. Eso te lo pido y te lo encomiendo en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.